Hola, yo soy Mai Y yo soy Ali. y esto es Migajas Podcast. Rucucucucu. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mai? En el día de la fecha, hola a todos. En A el día de la todos. fecha vamos a hablar de una peli que vimos que se llama Un o El Poeta. No sé. Creo que es bárbaro. Creo que es un. Un poeta, puede ser. Después vamos a hablar del libro del duelo, que para los que hayan prestado atención, ya hemos hablado de este libro, así que Sí. ya saben de qué va o deberían saberlo. Dos producciones culturales colombianas, ¿no? Qué casualidad, Qué pero qué casualidad. casualidad. Y vamos a hablar también de la predicción de las cosas que pasan en la actualidad por el arte en el tiempo pasado. Es decir, el arte de hoy seguramente está prediciendo el futuro. Bueno, que es un poco eso lo que decía Martel, ¿no? En una. Sí, en un programa lo hablamos, ¿no? Que ella lo decía como igual como algo que había que hacer, Sí, imaginar el como futuro. un mandato. Bueno, ahora le vamos a dar un poco la vuelta y con base en un libro de historia de Eric Hobsbawm, que tiene un pedazo acerca de la historia del arte, que es la historia del siglo XX, Ujú. y habla un poquito de esto, así que vamos a hacer un doble clic, como diría el profe de la universidad. Pero bueno, antes de arrancar, déjame hacer algo importante, que es un migajero que fiel, al cual nos saludamos y no hemos saludado nunca, y en el programa no el pasado sino el anterior, nos dejó una recomendación acerca de una serie de las Islas Malvinas, un podcast, Hmm. que es el señor Early Alexander Clavijo, conocido en el bajo mundo como Bagalex, un amigo de mi corazón que ha tenido un año movidito, así que le mandamos un gran abrazo y un Movito, besito. movito, movito, movito. Eh. Bueno, arrancamos. Bien, comenzamos diciendo, me Me atrapaste. atrapaste. Es cine, bro. Pensé que Perfecto. el bro iba después del me atrapaste y quedé como ahí recalculando. Me atrapaste de cine, bro, un poeta. Un poeta. Producción colombiana del 2025 o 24. ¿En qué año estamos? 26. 25. Me encantaría que alguna vez tuviéramos un dato de antemano. Sí. No creo que pase. No creo que pase, no. No lo esperen. No, no, No no va a pasar. esperen factos. Es del año pasado, sí, es del Ok. año pasado, salió a fin de año en Colombia. La película estuvo muy hypeada, pero yo no la había podido ver por tema que no llegaba a la internet de acá. Igual, perdón, lo Lo intentamos. Porque intentamos, ¿te sí, sí, acordás sí, que la sí. dieron en el Malva, fue? La dieron acá en el Malva hace poco, la Pero exhibieron, no pero pudimos solo ir. tuvo dos funciones. Sí, y que encima el Malva tiene eso que hay funciones que son tipo a medianoche y es como, Sí. bro, quedás re lejos. No, y se agotó al toque. Sí, Lo también. mismo que te digo, que en Colombia circuló, no se pudo ir a ver acá y creo que la comunidad colombiana seguramente acudió en masa a verla y la agotaron al toque. Así que bueno, vimos esta peli que ya nos la habían recomendado muchos amigues. ¿Qué te pareció a vos? Bien, qué sé yo. Bueno, no, a mí me gustó. Perdón, yo creo, es Sí, que siento dale. que lo que me pasó fue que tenía expectativas altas y eso siempre la Siempre caga. es un problema eso. Yo tenía toda mi fe depositada en esta película porque yo creo en el cine colombiano. Ujú. Creo fervientemente. Pero sí, me pasó eso, como que yo estuve toda la peli esperando como, bueno, y ahora se viene el momento que Sí, yo voy a decir, qué sí. buena peli. Mira, yo tengo que usar la misma vara que uso para evaluar el cine argentino y es que el cine colombiano no tiene nada de presupuesto, tiene mucha menos cultura audiovisual que Argentina inclusive, que bueno, acá es una potencia en ese Mm, sentido, en el continente y en la región al menos. sí. Entonces no, la peli a mí me pareció buena, Está linda está visualmente. linda, los actores están como bien casteados, Sí, los poetas re. están muy bien. El Está pro- filmada en 16 milímetros. Sí, se nota, eso le da como un Sí, toque, ¿no? Un está toque linda. analógico interesante. Hmm. Y la historia en sí, o sea, daddy issues de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Decí con qué la comparaste. Pero sí, Sentimental Value, chúpame bien la pi. La versión. Y con esto conecto más, boluda. ¿Pero conectaste?
Algo, o sea, no te digo que me conmovió, pero un poco, viste, la tragicomedia del miserable que intenta redimirse Mm. y está como claramente en los actos de la película, la parte trágica y bueno, el final que es un final tierno y que al final conecta al padre y su hija y en ese sentido muy parecido a la estructura de Sentimental Value a través también del arte, en este caso de la poesía. Nada, me pareció como un circulito lindo. A mí lo que me pasó fue esto que te decía, que lo sentí muy repentino y hasta medio artificial, más allá de que es una película, Ujú. como que pareció que faltó una escena porque el chabón de un momento al otro, viste, pum, un full peli yankee, viste cuando alguien se hace docente y conecta con los pibes. Sí. Bueno, ahí te voy a hacer, no sé cómo hacértelo radialmente, pero te acuerdas el signo, lo que yo te hago para que Sí, te no, entregues a la ficción un poco, porque claramente también había mucho de la caricatura y me parece que la peli tiene un humor bueno. sí, eso estuvo bueno, eso me gustó. Buenos Me, chistes. me reí, tiene buenos chistardos. Y entonces, esa parte de la conexión rápida con los alumnos sin desarrollarlo, bueno. Pero es que tampoco igual fue tan irónico como para que yo diga, ah, fue un chiste. Ujú, ¿Entendés? Como que ahí se quedaba corto. ujú. Sí, bueno, sí, sí, es un pedacito que puede Sí. ser. No, Te la acepto, pero no, la peli me gustó, estuvo bien, tipo, no es que me aburrí o dije, sí. oh, qué porquería. Pero te digo, esperaba más porque estaba muy hypeada. Sí, a mí me pareció que, ¿sabes? Y yo te voy a decir de pronto por qué puede ser este hypeo, y es porque todas las producciones audiovisuales colombianas que no hablen acerca de narcotráfico, guerra o violencia tienen un valor adicional sobre cómo fabricamos arte, ¿no? Ah, Y entonces, decís que no la veo. no, que Me quedo afuera por Argentina. Me estás discriminando. Sos xenófobo. yo creo que sí un poco te quedas afuera por no ser colombiana, la verdad, te lo Mm. digo, perdóname, No, pero puede con todo ser el cariño porque del siento mundo. que con pelis argentinas también debe pasar. Por Al supuesto, revés. pero por supuesto. Lo que pasa es que hay pocos que tenemos la capacidad de ser binacionales. Arre. Pero no. Positivo para lámpara. Pero bueno, no. Es esto que es una película linda y artística y Mm, es es linda en comparación, o sea, yo lo pongo en el contexto de la historia audiovisual colombiana que tiene un lore de cine dark y sí, como de golpe abajo. narcos, bla, bla, bla. Y esto es otra forma de hacer arte y de hacer cine independiente que me parece valioso y lindo. ¿Sabes qué me gusta? Ujú. Que reponga, que mencione y que incluya como el universo real. Viste que a veces las pelis pareciera que están fuera del universo. Sí, Como que sí, están sucediendo en Medellín, pero como que no hay mención a nada sí, colombiano. Es sí, como que ellos están flotando en un set. sí, Pero que hablen de los poetas sí, colombianos, de García Márquez, como que incluyan eso en ese universo, como, che, no nos olvidemos de estos autores. Bueno, sí, de sí, muy García bueno. Márquez nadie se olvida, pero bueno, por ahí de De, los otros sí. Además, centralmente de José Asunción Silva, que es un poeta que todos lo repasamos en la escuela Mm. y que, bueno, otra cosa que por ahí vos por no tener la educación colombiana no se comprende, pero lo ponen como el poeta central del ídolo del protagonista, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que vos decís está bueno, autores como referentes Sí, y como revalorar o reivindicar. sí, Igual me quedé, tipo, se me vino este pensamiento que vos la comparaste con Valor Sentimental y esta peli tiene financiación del centro sueco de no sé qué pingo. Entonces, bueno, hay algo ahí. no sé, me parece que el de Sentimental Value le robó a un poeta. Sí, No puede ser. tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco O dudas. sea, salió antes, pero sí puede ser. Puede ser. Sí, salió antes esta. No, Sí. no, Valor Sentimental no salió como a principios del año No, pasado. salieron casi al tiempo, la verdad. Ah, bueno, Así que creo que nadie le robó a nadie. Bueno, muchachos, están HBO Max, sí. aprovechen, ¿eh? HBO Max no nos patrocina, pero si nos quiere Pero patrocinar, si usan nuestro código, ahí, Mai, no va a pasar nada.
No, pero aprovechenla, porque recién la subieron y nada, si no se la han visto, y sobre todo a los migajeros argentinos, si quieren experimentar algo de cine colombiano, estaría bueno que es una buena película para ver algo diferente del cine colombiano, que no sea como decís vos tan golpe bajo y es una linda historia. Hablando de golpe bajo, igual sí vamos a volver a la temática que nadie pidió para levantarla. Vamos a retomar esto que decíamos al principio, el libro del duelo, Ujú. que vos lo mencionaste un poco breve igual en nuestro primer episodio. Sí, el libro que yo leí y estaba súper enganchado cuando arrancamos el podcast y Sí. que después te lo he prestado Ujú. y vos recientemente lo has terminado, así que quiero saber todo lo que te disparó. Qué lindo que uses la palabra disparo, ¿no? Buena elección de palabra. Justo el episodio pasado hablamos de la elección de palabras. Bueno, Lo que a mí me hizo pensar en ese libro, primero que nada yo no sabía nada de eso. Vos me lo habías ¿de eso mencionado, qué para? de la historia de don Raúl Carvajal, el Ok. hombre que pidió justicia por la muerte de su hijo, al que dispararon a quemarropa, por negarse a matar gente inocente. Lo más importante de esto, que también lo decías con respecto a la película, es que yo soy una mujer argentina y yo no sabía nada de esto. No sabía nada del conflicto armado en Colombia, no sabía nada de los falsos positivos, no sabía nada de esto. Lo cual me parece súper interesante. ¿Sí? Y claro, porque es como que Sí, es una estás, mirada. por supuesto. Y quiero pedir, voy a hacer como un disclaimer a todos nuestros oyentes colombianos, perdón si digo como alguna burrada, pero es No, como mi no, perspectiva. no te vamos a perdonar, pero bueno, vos dale. Bueno, bárbaro. Unas ganas de hablar. Censura. Yo no sabía nada de esto, entonces fue como entrar a una historia de la que yo no sabía nada. Más o menos vos me habías comentado de qué iba, pero cuando vos me lo mencionaste, para mí era como que me hablaras de, no sé, de algo, de un unicornio. Como Ujú, no sabía de qué me hablabas, no entendía la magnitud. ujú. Pero entonces leyendo, como que empecé a entender, y más allá de la historia de él puntual, también siento que entendí mucho como de Colombia y también de tu historia, que también te lo dije, como, o sea, vos te fuiste y todavía no estaba firmada la paz, eso me parece un flash. Entonces, lo que a mí me pasó con la historia de don Raúl fue que obviamente es triste porque implica muerte y sobre todo la muerte de un hijo, que en el libro dicen como no hay nada peor que un padre sin un hijo, y le decían como deshijado, como algo así, como que habían inventado una palabra, porque viste que no existe una palabra para eso en el Ujú. idioma español. Existe huérfano, que es no tener padres, pero no existe un término para los padres que pierden a sus hijos. A mí me quedó como una sensación agridulce, porque si bien es como muy conmovedor y muy valiente y como muy pasional lo que hace él y es hasta tierno, a mí como que me queda la sensación de que fue ligeramente en vano, también como muy triste la muerte de él por el COVID. Siento que sí medio pidieron perdón, sí medio se esclareció por lo que dan a entender en el libro. Yo no profundicé en mi investigación al respecto, como que me quedé con la información del libro, que me imagino que será escueta. Pero entonces yo digo, el chabón se pasó los últimos casi 20 años de su vida apartado de su familia, con una bronca constante en el pecho y como, imagino como la sensación física que él tendría, porque cuando uno está muy enojado y muy triste y como con mucha impotencia, es incómodo a nivel corporal, como que se siente. Entonces lo Ujú. imagino a él todo tenso y triste, y en ese video que vos me pasaste de él, cuando le grita en la cara a Uribe, el expresidente de Colombia, de cuando que él era presidente cuando mataron al hijo, entonces él como que lo hace bastante responsable y el tipo se hace el boludo básicamente. Yo lo veo y me pasa eso, como que me cuesta ver lo heroico, no porque no lo sea, sino porque digo, ay, pero valió la pena. Mira, yo te voy a decir dos cosas. La primera, que vos hables así, con esa forma y estés
interiorizada y aprendiendo o conociendo eso hace que un poquito ya haya valido la pena. No, no digo que es una gran cosa, pero es emocionante lo que decís un poco, ¿no? Mm. Y que una persona como vos, que conoce Colombia por diferentes circunstancias de la vida, pero que no estuvo allí ni lo vivió y te pueda conmover y te produzca eso, digo, es algo, ¿no? Mm. No, no, por ahí no es el fin último de él ni nada, pero tanto el producto cultural que es el libro como la historia de él, bueno, ha dejado huella, ¿no? Mm. Y ha trascendido después de su fallecimiento y no es en vano, definitivamente. Y después, él ha sido un símbolo de la lucha en Colombia, aparte de su historia trágica y Sí, triste y el que... padre de la revolución, le decían al final. Sí, 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 y más no como el padre siendo el que la que gestó, sino el padre más, hablando del punto de vista paternal, ¿no? Sí, Porque eran puros pibes sí, que que... se sentían como medio protegidos o Sí. acompañados por ese adulto padre. Sí, sí, explicamos un poco para los oyentes que no leyeron el libro y por ahí en Argentina en 2000, en el COVID, Sí, 2021. hubo una revuelta muy importante en Colombia que cambió el panorama político en Colombia y que el gobierno es producto de esas revueltas que hubo y en esa época, bueno, cuando todavía sus últimos días de vida, él alcanzó a ver esas revueltas y toda esa revolución que hubo Y participaba y participaba activamente activamente. y en medio de eso falleció y bueno, fue como que eran muchos pibes jóvenes porque fue toda la juventud que se organizó y se levantó en contra del gobierno y él con una ya grande un poco acompañando y todos los jóvenes no sé, se percibe como que eran lo trataban muy bien y lo consideraban mucho, ¿no? Lo cuidaban un poco a él. Sí. Nada, entonces bueno, él fue un símbolo, sin duda, entonces en vano para nada, ¿no? Pero bueno, sí, es una historia bastante conmovedora y triste y nada, un libro muy bien escrito además, ¿Qué muy... es lo segundo que vas a decir? no, ya dije eso, que no valió que valió la pena porque vos Sí. estás hablando de esto en este momento y la segunda que es el símbolo. Ah, ya. Ujú. Y también, por último, porque siento que no hay mucho más que agregar, más que más acotaciones personales, lamentablemente voy a citar a Moreno Porque con esta lamentablemente, frase, ojito, con esta frase de decir a vos, pues yo nunca la digo bien. No, el Moreno en una entrevista le preguntan, a mí que me conmovió mucho, o sea, también me emocionó, digamos, que él le dice que si temía por su vida o por si iba a ir a la cárcel, ¿no? En ese momento que estaba siendo investigada y Moreno con su forma de hablar, Moreno para los que están en Colombia es un político muy Old peronista, school. old school, peronista viejo, y le dice como, piba, yo no me asusto porque el que entrega la vida la gana y el que la cuida la pierde y yo estoy entregándole mi vida a una causa nacional que trasciende más allá de mi vida y con eso yo ya gané la vida y si yo me pongo a cuidar mi vida la voy a perder. Entonces nada, es como muy poderoso lo que dice y bueno, que Es una coincide, frase ¿no? muy fuerte, yo me acuerdo cuando me la contaste y lo pensé ya casi al final del libro, que pensaba mucho en esto, porque yo lo empecé a pensar a mitad del libro aprox y dije, bueno, pero voy a ver el desenlace, voy a ver cómo termina todo esto, para ver, cómo tomar una decisión de cómo me siento. Y llegando al final yo me sentía como bastante desolada porque tenía como este sentimiento de, ay, fue todo en vano al final. No, pero sí, un poco sí, porque él se murió sin ver esa justicia. Pero al recordar esa frase que me dijiste de Moreno, fue como, bueno, él entregó su vida para todo esto que pasó. No, Ujú, el hijo ya encima queda como un segundo plano. sí. Era como el chabón quería que la gente supiera que el Estado colombiano era asesino. Ese Ujú. empezó a ser su fin, más que a mi hijo, que es lo que a mí me importa, lo mataron. Es como en una de las pancartas que él tenía en su camión, decía como, no le den sus hijos Sí, al tremendo. gobierno, no se los den porque los devuelven así. Sí, así me lo devolvieron a mi chinito. Sí. Terrible. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que vos estuviste allí en el camión del señor y nunca te diste cuenta que era ese Ay, camión. sí, me re arrepiento porque encima lo cuentan re detallado en el libro. Cuando murió don Raúl, él hacía sus manifestaciones
apoyándose en un camión que tenía y colgaba ahí todos los carteles con su causa. Y entonces eso mismo también se volvió un ícono de la lucha. Y entonces cuando él murió, en el Centro de la Paz y la Memoria al que fuimos en Bogotá, que tiene un montón de historias de esta índole en todos los años de guerra que hubo, estaba el camión. Pero claro, yo hace 5 meses que estuvimos ahí, no tenía ni idea quién era don Raúl, qué onda el conflicto armado y los falsos positivos y Uribe, como ni idea, bro. Yo vine acá a comer guanábana. No, no sé de qué me estás hablando, solo soy una chica. Ay. Solo soy una chica. Entonces, claro, pasábamos al lado de ese camión, que imagino que está intacto, no sé. Sí, estaba ahí estacionada, un poco... Ya viste que cuando los autos los van dejando quietos que se nota Es que... que ahí tenés como la importancia de, no es lo mismo como conservar algo porque sí, Sí, que darle el valor y protegerlo, porque sí. eso estaba en el No, estacionamiento está medio a la tirado. Sí, está intemperie medio tirado, y la verdad. entonces yo no sabía, paso por al lado y digo, ni idea, es el camión de los de jardinería que estaban cortando el pasto. Como que no había una placa, no hay un Sí, techito, sí, sí, no, no, no hay la verdad está nada. mal expuesto ahí, hay que Así decir. que, loco, fíjense, o sea, Petro, dale. Arre. Era culpa de él de repente. Culpa de petróleo, obvio. Es muy loco interiorizarse tanto en algo tan lejano que obviamente si vos no fueses mi compañero, yo ni en pedo hubiese leído esto, Ujú, claramente. claro. Entonces digo como, ay Dios, todas las historias terribles que debe haber en toda fucking América Latina. No quiero ni saber. Bueno, sí. ¿Qué te puedo decir? ¡Woo! Y ahora seguimos con otro tema que tampoco la sube. Quédense con nosotros, amigos. Esto sigue. Esto sigue baja, baja y baja, ¿eh? Vamos, vamos que vamos. ¡Woo! Encima yo a veces propongo escuchar este podcast tipo para cerrar el domingo. Imagínate cerrar el domingo con esto, tipo, la muerte, el estado asesino, nada importa. Esto sigue y sigue porque la vida es una No. rueda. No, pero antes de que termines, es el valor de lo heroico. Por eso los humanos y las personas necesitamos héroes y Don Raúl es un héroe, boluda. O Sí. sea, es lo que es entregar la vida por una causa que hoy en día es muy difícil y que más que la causa del amor por un hijo y el amor por un país y por un pueblo como Colombia. Es lo que hizo él. Sí. Entonces, nada, es triste sí, pero es Pero inspirado. inspirador, sí. Para pensar. O Ujú. sea, suena vacío decir para reflexionar, pero es para reflexionar como en dónde uno se posiciona y que todo lo que uno dice y vota y apoya importa y no da igual. Ujú. Muy bien. Bienvenida al peronismo. No, mentira. Bueno, siguiendo con nuestra lista de temas y cambiando ya un poquito, voy a leerles un pedacito de un libro que estoy leyendo que la verdad que es, si te gusta la historia, hermano migajero, este libro es espectacular y en la vida lo tienes que leer porque yo no voy ni una tercera parte del libro, quizás una tercera parte, pero es buenísimo, lo que pasa es que es un libro muy gordo, pero es espectacular y lo leo, voy y vuelvo porque, bueno, como es historia se puede parar y... ¿Cómo se llama el libro? ¿Quién lo escribió? Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm, gran historiador. Este historiador lo conozco por mi ex cuñada, la mamá de mi sobrino, que ya estudió licenciatura en historia y era uno de sus autores preferidos y siempre como que quedé enganchado y cuando lo empecé a leer dije, ah, sí, es impresionante, es hermoso. Así que bueno, es un interés cultural increíble, me encanta la historia. Más allá de eso, paso a leer. Dice así, la razón por la que los diseñadores de moda, unos profesionales poco analíticos, según Hobsbawm, ¿no? Eh, consiguen a veces predecir el futuro mejor que los vaticinadores profesionales es una de las cuestiones más incomprensibles de la historia. Y para el historiador de la cultura, una de las más importantes. Es, desde luego, crucial para todo el que desee comprender las repercusiones de la era de los cataclismos en el mundo de la alta cultura, de las artes elitistas y sobre todo de la vanguardia.
porque se acepta con carácter general que estas artes anunciaron con varios años de anticipación el hundimiento de la sociedad burguesa liberal. Este pequeño párrafo habla acerca de algo que también habíamos hablado, ¿no? Estamos hablando, hoy es un programa muy circular. Hoy es un día de profundizar. De profundizar en cosas que hemos tirado y que hoy las volvimos a agarrar casualmente, ¿no? No fue intencional. Sí, y que ya que estamos, podemos decirles que nos dejen un comentario si les interesan como ciertos temas, Sí. para saber cómo, le metemos más a Sí, esto, como buscamos más cosas similares. Sabemos que nos podemos dar el lujo de hablar más de eso, si es algo que les Claro. interesa escuchar, que les copa. La otra vez un amigo nos pidió por medio de nuestro Instagram, Migajas Podcast ARG en Instagram, y nos dijo que habláramos de la carne de burro. Pero bueno, ese es un No. tema memístico del cual se Pidan nos ha cosas escapado. serias, No, no pero- faltan el respeto. Estamos citando a Hobsbawm y nos saltan con huevadas. Con la carne de burro. No, pero entiendo su curiosidad, así que bueno, por ahí otro día lo abordamos. Lo que pasa es que sí O nos no. agarró en frío. Pero es verdad lo que decís, está bueno que nos den un feedback también. Proseguí. Seguimos. Bueno, ya hemos hablado de esto, Lucrecia Martel, ¿no? En un capítulo anterior, en algún capítulo anterior había hablado acerca de cómo hacer arte es imaginar el futuro. Y acá le damos una vueltita, o sea, Y que ella lo alentaba, como dije Sí, al sí, principio. sí, Como no es solo que el arte lo predice, sino como, hagan arte porque necesitamos pensar el futuro, porque si no lo hacemos, nos lo van a pensar. Ajá, sí. Y tomándolo desde el otro punto de vista, viendo cómo el arte ha predicho, ¿no? Cosas que pasan en la actualidad, eso me llevó a pensar, muy loco, en la gran película, en una de mis películas favoritas de la vida, que es Matrix, que me parece espectacular. Justo el capítulo pasado hablamos un poquito de esto porque me quedé pensando en eso que hablamos, en lo que hablaste de voz de Juan Mato, ¿era el autor? Mateo. Juan Mateo, en la vida, en los cyborg, ¿no? Entonces, en cómo Matrix, que es una película del 2000, Matriz. boluda, es muy contemporánea y muy actual, es impresionante. La vimos hace poco, no sé, el año pasado, pues. Sí. Y es La impresionante, refrescamos. Cómo la lucha del hombre contra la máquina es desesperadamente coyuntural ahora, ¿no? Es un tema, es Palantir, es este chabón que está en la Argentina hoy haciendo negocios con nuestro presidente, y es como nosotros ya, como decía el autor que vos mencionaste la vez pasada, tenemos una parte, una extensión de nuestra vida en el internet y en las máquinas. Entonces, ¿qué tan cyborg nos hace ya eso, no? ¿Qué tan hombre-máquina podemos ser? Pues ya podríamos, si mañana nos quitan el internet, ser los mismos. Toda esa parte que tenemos volcada en la red, esa parte de nuestras vidas, intelectual, laboral y personal, ¿podríamos vivir sin esa parte y normal? La verdad que Yo creo que si el día de mañana se cae internet, se iría toda la mierda. sí. Porque más allá de lo más como filosófico de ser cyborgs y partes nuestras que están en internet, no hay plata. No funciona la plata. Sí. No, Eso no. primero. Sí. Segundo, es como ponerle que yo te quiero decir a vos, tipo, o a mi mamá, como, ¿qué onda? Como, ¿podemos juntarnos? Porque si el día de mañana se cae internet, yo no quiero estar sola. Ujú. Como, no. Sí, ¿te da miedo? No, tranqui. No pasa nada. No, pero lo que sí, alguna vez en alguna clase de la universidad lo hablábamos. Hace 20 años. No, en una. Acá, cuando vine a estudiar acá, algo de mi carrera de acá. Hace 10 años. Hablamos de que sin internet hay muchas fábricas y muchos sistemas de, por ejemplo, del espacio público como los semáforos o etcétera, el agua, la energía que funcionan con internet. Entonces que si cortaran el internet, por eso es un servicio vital ahora, separarían muchas cosas y muchos servicios para el funcionamiento de la vida tal cual la conocemos hoy, ¿no? Sí, pero te juro que siento que hay muchas personas que antes de paniquear porque no anda bien el agua o no anda bien el semáforo o lo que sea, paniquearía porque no puede subir una historia diciendo, chicos, ¿a ustedes también se les cortó la luz? Chicos, ¿a ustedes también se les cortó el internet? ¿Vos te acordás dónde estabas cuando se cortó internet
acá en todo el país. Sí, me acuerdo de ese día. ¿Sabes por qué me acuerdo? Es una gran anécdota, A la ver. voy a contar. Yo estaba, era un fin de semana, ¿te Era acordás? el Día del Padre, era domingo. Yo vivía con un amigo, un Tommy, que no creo que nos escuche, pero ojalá algún día nos escuche. Y llega y me dice, boludo, ¿viste que se fue la luz? Sí. No, estaba leyendo que un comando guerrillero colombiano puso una bomba en una represa de Paraguay y cortó la luz en los 4 países. ¿Yo qué? Y me dijo, sí, busca. Y yo buscaba y no había internet. Entonces estuve como 45 minutos creyendo que había sido un comando de las Y FARC. vos tipo, la puta Yo, madre. pero ¿cómo no? Esta es una noticia. Y después me dijo, no, mentira, no sé, se rompió algo, boludo. Pero fue una gran, gran broma, la verdad. Por eso me acuerdo mucho de ese día. No duró mucho igual, ¿no? Fueron un par de Sí, un horas. par de Y horas. siento que volvió primero en Buenos Aires, como que fue volviendo de a poco, pero Buenos Aires fue uno de los primeros lugares donde volvió. Ujú. Que yo me acuerdo, otra anécdota, que no creo que nadie de mi familia escuche, era el Día del Padre y yo no sé por qué no tenía ganas de ir como al almuerzo familiar y yo estaba como en Narnia y como que le escribía a mi papá como, che, sorry, no puedo ir, no sé qué, y el tipo, sí, pero igual no hay internet en ningún lado, como se canceló, no, Sí. así que no me tenés que cancelar nada. Y yo, ups. Bueno, volviendo a Matrix, Sí. hay, hay una escena que a mí, bueno, muchas escenas que tengo grabadas, pero la escena de uno de los villanos, del topo, que se está comiendo un filete, ¿no? Mm. Y él dice, yo quiero que, le voy a decir a las máquinas, les voy a sapear, como dirían en Colombia a todos, pero háganme una vida en la cual yo no me acuerde de nada. Mm. Y él dice, este filete que estoy comiendo, ¿es real? No sé, Sí. pero mi mente sabe que es carne y piensa que es carne y porque yo voy a negarme la posibilidad a pensar que esto que teóricamente no es real lo sea, Sí. ¿no? Que es flasherísimo filosóficamente. Entonces, yo digo, es cuando nosotros decidimos aceptar las cookies y decir, bueno, total, qué sé yo, así funciona esto, dale, sí. Pone la inyección, Es papito, que que, quiero seguir, que la rueda siga girando. boludo, Internet Impresionante. es un invento perfecto porque hay demasiada ignorancia alrededor de eso, como lo que pasa, por ejemplo, con las personas que sacan créditos en Mercado Pago, para el público colombiano sería como el Nequi de allá. Yo enterada. Ea, Oa, oa. La gente saca créditos a través de esa plataforma y saca y saca y saca y entonces se le genera deuda de mucha guita porque nadie tiene guita, entonces necesita mucha plata. Y cuando ya llegan al límite o no sé cómo funciona, eliminan la aplicación. Ujú. Dicen, listo, no debo Sí, más. ya está. ¿Querés? Pero claro, y reciclo otra vez, eso un poco el pensar que no tiene consecuencia la vida virtual, ¿viste? Bueno, Y bueno, pero es como que se piensa que hay impunidad total haciendo lo que hagamos en internet y no, no, ya es una parte importantísima de la vida que de a tiene poco igual. de a poco, O sí. sea, hay algo de consecuencias, pero realmente no hay tantas No hay todavía. tantas, pero ¿qué tan cyborg sos vos? Ojo, ¿eh? No me gusta esta pregunta. No, es una pregunta sin respuesta, ¿no? Abierta. Abierta, abierta. ¿Cómo se dice? Una pregunta retórica. ¿Qué Retórica. podría ser la consigna? ¿Qué tan cyborg te sentís? ¿O Ujú. qué te hace cyborg? ¿Qué te hace Es cyborg a vos? que a mí me hace cyborg en el trabajo. Boluda, mucha parte de mi archivo de herramientas que uso para trabajar están todo en internet. Y si un día a la mañana Google Chrome o Drive se rompiera, me quedo sin toda mi biblioteca laboral para usar en el laburo. Bueno, pero eso igual no es tanto un problema tuyo, Ujú. sino como de las empresas también, que También, por depositan toda su supuesto, por confianza supuesto. en plataformas. Tecnofeudalismo, ese es un tema que tenemos pendiente y habla acerca de exactamente Yo eso. estoy Muy esperando bueno. a que hagas doble clic. Lo estoy. La próxima. Es que hay mucha cosa interesante, muchachos. Discúlpenos, tenemos mucha multifaceta. Hablando de depender de internet igual, ahora no sé si quería seguir diciendo algo más. Síganos en Migajas Podcast ARG porque cuando no podamos grabar, que dentro de poco se acerca una fecha en la que no vamos a poder grabar,
lo vamos a avisar por ahí, para que no se queden esperando. Ahí, por eso esperaba con la carita empapada que llegaran migajas, las migajas por ahí. Muy buena canción, la verdad, te felicito. Gracias. Y aparte tenemos una sorpresa Sí. para esta semanita. Síganos así saben cuál es la sorpresa. Sí, Un en código de descuento para HBO. No. Ojalá nos patrocinara Cheo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Bueno. ¿No querías agregar nada más de lo de...? Estaba pensando qué tan cyborg soy y en qué sentido, y es amplio la pregunta, pero bueno, está bueno uno sentarse un poco a masticarlo. Había una comercial en Colombia que era de chicle, entonces le preguntaban a uno tal cosa y tal cosa, él se comía el chicle de la comercial y decía, déjame masticarlo. Cool. Se tan canchero como chicle. Ajá, exacto. Bueno, vamos cerrando Vamos encerrando el capitulito. el capitulito. No hemos comido carne de burro para todos nuestros oyentes. No sabemos. Bueno, sabemos que eso fue algo muy viral. Lo voy a hablar un poquito porque me quedé con que dijimos, no, qué pregunta boluda. No, es algo que salió mucho en los medios acá, que parece que se está como ofreciendo, pero es más... No es real. No es real, no. Debe ser es bait. Es bait, sí. No, es como algo muy de internet. Vos no ves carne de burro por acá, pero bueno, es una señal que un país que produce la mejor carne del mundo esté ya con poca consumo de carne, que ofrezcan esta alternativa, ¿no? Realmente sería eso lo importante de esa noticia. Pero bueno, se da mucho para la caricatura y para la cargada, ¿no? Otra buena consigna puede ser, contanos tu señal de malaria. ¿Qué estuviste viendo No, vos? bajón. Bueno, pero ya que estamos en el baile del bajón. Sí, no, hoy fuimos a un par de negocios que han cerrado, que estaban cerrando, Sí. bueno, en fin. Ya sé que nos pueden contar y es algo que me causa mucha curiosidad porque gracias por todos los mensajitos, algunos que nos han enviado, que sí, que los escucho. Yo quiero saber qué hacen cuando escuchan migajas, que están barriendo, viajando, entonces caminando. Escríbanos, díganos ahí, coméntenos a ver que mientras los escucho voy al laburo, mientras los escucho limpio la casa, qué sé yo. O me lo guardo porque nuestros capítulos siempre salen entre el sábado a la noche, domingo a la mañana, domingo a la noche. Yo sé uno de nuestros mejores migajeros que lo escucha los domingos a la mañana mientras hace café. Hace café para vender. Por eso nosotros siempre nos deslomamos para él y intentamos que salga para que él pueda escucharlo el domingo a la mañana. Timothée Chalamet. Ajá. Bueno, muchachos, sí, sería bueno que nos cuenten y bueno, muchas gracias. Espero que nos sigan escuchando y que esto sea así de interesante como fue este capítulo de hoy para nosotros, que me ha encantado, lo sea para vosotros. Así que les mando un beso a todos y sobre todo para la hinchada colombiana, que seguro les va a gustar este capítulo. Fue un poco fanservice para Colombia. Un poco, sí. Nos patrocinó el gobierno de Petro. Sí, nos patrocina Gobierno de la Nación. ¡Cu, cu, 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 cu! Chao.